Me ha tocado algo medio extraño esta noche. Predicar un mensaje que ya se ha predicado. Un mensaje, sabemos cuál es el título del mensaje, sabemos cuál es el texto y sabemos cuáles son los 2 puntos. Ahora, eso ya es avanzar bastante. Es de mucha ayuda saber cuál es el texto y cuáles son los puntos principales. El problema de que el mensaje en realidad es uno de los mensajes más importantes de toda la historia de la iglesia. Predicado por un hombre que fue usado por Dios para emprender para empezar el movimiento moderno de misiones. Nosotros vamos a ver en esta noche el texto y los 2 puntos de un mensaje predicado por Guillermo Cari que sirvieron para lanzar la Sociedad Bautista Misionera. En realidad no sabemos, fuera de esas cosas, qué puede haber dicho, pero sabemos cuáles fueron los resultados. Así que vamos a hablar un poco de la historia de ese mensaje. Vamos a referirnos un poco al contexto histórico. Los que han venido alguna vez a una conferencia aquí, han escuchado ya sobre Guillermo Cari, saben de que viene de un grupo de bautistas en Inglaterra, fines del siglo XVIII, que Dios hizo entre ellos una tremenda obra. Hubo un avivamiento. Muchas veces cuando hablamos de Guillermo Cari pensamos en él, creemos de que fue un héroe solitario, un hombre que por su genio entendió lo que nadie más podía entender y en contra de la voluntad de todos los demás lanzó el movimiento misionero. Ahora, la verdad es de que creo que fue un hombre que en muchos sentidos fue un genio y fue un gran líder, pero hay que entender que el contexto de donde él sale en realidad fue importante para generar este movimiento misionero. Él no lo hizo solo, sino que tenía muchos pastores amigos de él que también tenían una carga parecida. La Asociación Bautista de Northamptonshire en Inglaterra, en ese momento había varios pastores que tenían la misma preocupación y después fueron hombres claves en la expansión misionera, hombres como Andrew Fuller, que fue el pastor en la ciudad de Kettering, que después pasa a ser el primer secretario de la asociación de la misión bautista. Hombres como Sutcliffe, John Sutcliffe, Juan Sutcliffe, que fue el pastor en la ciudad de Olney, que fue muy amigo de John Newton, por ejemplo, y que también apoyó esa obra. Hombres como Samuel Pierce, que fue pastor en Birmingham y que hizo un grupo de apoyo para sostenerlo a Guillermo Cari económicamente y en oración, y él mismo quería entregar su vida para la obra misionera, pero que tenía problemas de salud y no lo podía hacer. Hombres como John Ryland, que fue el pastor en la iglesia de Northampton y que también fue un tremendo líder a favor de las misiones. En realidad fue una obra, un movimiento producido por el Espíritu de Dios. Empezó muchos años antes, cuando estos hombres, examinando su teología, examinando la teología de sus iglesias, empezaron a resistir la tendencia hipercalvinista que había en su medio. Veían que las iglesias se morían. Y entonces preguntaban, si Dios es soberano, ¿por qué se mueren nuestras iglesias? Y empezaron a examinar las escrituras, empezaron a buscar respuestas, y el Señor les fue dando respuestas. Fueron muy influenciados en este proceso de ajuste teológico por Jonathan Edwards. Y Jonathan Edwards tuvo por lo menos 3 influencias sobre ellos. Primero, por medio de sus escritos teológicos, les mostró un camino. Les mostró cómo podían mantener la absoluta soberanía de Dios y a la vez creer y obedecer el mandamiento de llevar el evangelio a todas las naciones. En Jonathan Edwards no había conflicto y ellos entendieron cómo no debía haber conflicto entre la soberanía de Dios y el mandamiento de llevar el evangelio a las naciones.
Entonces cambió su forma de predicar. Empezaron a ofrecerlo a Cristo crucificado. Empezaron a rogar que los pecadores acudieran a la cruz. Y el resultado de eso obviamente fue de que empezaron a crecer las iglesias nuevamente. Esa fue una de las influencias de Jonathan Edwards. Después, Jonathan Edwards publicó el diario de David Brainerd, uno de los más grandes misioneros de la historia. Y viendo el sacrificio, viendo la entrega, viendo el celo por Dios que tenía David Brainerd, se entusiasmaron ellos y ellos empezaron a sentir la carga misionera. También Jonathan Edwards los había llamado, no solo a ellos, sino 50 años antes había hecho un llamado a la oración, de que todos empezaran a orar por el avance del reino de Dios. Y ellos 50 años más tarde publican nuevamente un libro que Jonathan Edwards había publicado, llamando a todos a que oraran por el avance del reino de Dios. Y empezaron a juntarse una vez por mes, orando que el Señor hiciera renovar a su obra. Cambió su teología, cambió su forma de hacer el ministerio. No solo empezaron a ofrecerlo a Cristo desde el púlpito, sino que empezaron a tener una carga por las aldeas en su entorno que no tenían iglesias y que no tenían testimonio evangélico. Entonces empezaron a salir. No solo predicaban en sus iglesias el día domingo, sino que todos empezaron a buscar lugares donde no había iglesias, donde no había quien predicara. Y empezaron a predicar a veces 2 y 3 y 4 y 5 veces por domingo, compartiendo el evangelio. Y por supuesto que empezaron a ver fruto, porque el Señor, cuando se predica su evangelio, el Señor responde y obra en los corazones de la gente. Las iglesias empezaron a crecer. Y en ese medio, Dios lo levanta a Guillermo Cari. Y Guillermo Cari empieza a ver algo muy lógico. Si nosotros tenemos la responsabilidad de predicar a los ingleses que se pierden, ¿qué diferencia entre los que son de otras partes del mundo? ¿La gran comisión es solamente para nosotros? ¿El evangelio es solamente para nuestro pueblo? ¿O el evangelio es para el mundo? Y Dios empezó a obrar en él, y por medio de él empezó a obrar en los otros hermanos. Y en realidad hubo algo de resistencia, pero no porque creyeran de que no era algo que Dios pedía de ellos, simplemente el hecho de que eran pastores de pequeñas iglesias con poca importancia y con pocos recursos, y no les entraba en un primer momento, no les entraba a la cabeza la posibilidad de que Dios podía usarlos a ellos para cambiar el mundo. Pero Dios no aflojaba, y Guillermo Cari seguía insistiendo. Entonces le pidieron, bueno, todo lo que estás pensando, anotado, hace un libro. Y Guillermo Cari, hombre humilde, dijo, no, mejor hacelo vos, Andrew, le decía al pastor Fuller. Pero todos decían, no, esta carga es tuya, Dios está hablando por medio tuyo, vos hacelo. Y Guillermo Cari escribió La Gran Investigación, que es uno de los libros más importantes en la historia de la iglesia, donde hace un llamado y donde explica de que la Gran Comisión mantiene todavía su vigencia. El mandamiento no ha caducado. El Dios soberano manda que su iglesia lleve el evangelio, noticias del sacrificio suficiente de Jesús a todo el mundo. Dios obra en ellos y empieza a ser elemento de su conversación constantemente. Y en el año 1792, habiendo publicado una investigación, se reunían los pastores todos los meses. En el mes de abril, en la reunión, esta vez en la iglesia del pueblo de Clipston, y él insistía, ¿cuándo vamos a hacer algo? Y estudiando el récord histórico, uno ve que no es de que los demás están en contra, porque en esa reunión hubo 2 mensajes de gran importancia. El pastor Sutcliffe de Olney predica un mensaje que se llama Celos por el Señor de las Huestes. Andrew Fuller
predica un mensaje. El título era La influencia nociva de la demora en las cosas de Dios. Guillermo Cari dijo, entonces vamos a hacer algo. Tremendo mensaje. ¿Cuántas veces cuando demoramos cuando Dios nos está hablando? Eso de demorar cuando Dios nos está pidiendo algo se vuelve veneno para nuestro alma. Vamos a demorar, pero demorar. Y pasó otro mes y se reunieron de nuevo y hablaron un poco más, pero no sabían bien qué hacer. Y pasó otro mes y en la reunión de Nottingham, en el mes de mayo, en el mes de junio, le tocó predicar a Guillermo Cari. Entonces, en esa reunión, Guillermo Cari predica un mensaje que por el bosquejo debe haber sido un mensaje, yo creo que sencillo y directo y a la vez poderoso. El texto que él elige viene de Isaías capítulo 54, versículo 2. Ya lo vamos a leer. Y el mensaje tiene nada más que 2 puntos. 2 puntos sencillos, pero 2 puntos que son la esencia de una teología equilibrada. 2 puntos que son la esencia de una visión misionera. 2 puntos que si entendemos estos 2 puntos, cambian el mundo. Nos cambia primero a nosotros, cambia nuestra iglesia y cambia el mundo. 2 sencillos puntos. Esperar grandes cosas, emprender grandes cosas. Muchas veces hoy en día, en muchos libros ha salido de que en realidad el título, los 2 puntos eran emprender, esperar grandes cosas de Dios y emprender grandes cosas para Dios. Y ese obviamente, ese es el significado, es lo que Guillermo Cari ha querido decir. Pero yo tengo evidencia de que la versión original de su mensaje era aún más sencillo. Simplemente esperar grandes cosas. ¿De quién esperamos grandes cosas? Por supuesto de Dios. ¿Y para quién emprendemos grandes cosas? Por supuesto que para Dios. Entonces no está mal decir que es para Dios, que es de Dios, porque ese fue el significado, pero históricamente parece que fue aún más corto y más decisivo el mensaje que predicó Guillermo Cari en ese día. El texto que elige es Isaías capítulo 54, versículo 2. Ese versículo dice simplemente, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Ahí está. Y uno lo lee y dice, pero ¿qué tiene que ver esto con misiones? Vamos a ver que tiene todo que ver con misiones. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Si queremos entender qué tiene que ver esto con misiones, nos ayuda a leer todo el pasaje, el contexto. Y vamos a estar, yo no sé qué versículos en realidad más allá de este versículo usó Guillermo Cari en ese día. Pero nosotros vamos a ver en esta noche los versículos 1 al 5. Porque tienen que ver con la obra misionera y nos ayudan a entender por qué Guillermo Cari ha escogido esto como un mensaje sobre la obra misionera.
Versículo 1 dice, regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez, no tendrás más memoria. Porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre. Y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Hermanos, esto es un pasaje eminentemente misionero. Guillermo Cari empieza con este pasaje. Si lo analizamos, vemos que el autor del libro de Isaías por supuesto, que Isaías hace referencia a esta imagen de la mujer estéril. Es una idea que la vemos muchas veces en las Escrituras, es casi una idea clave. Habla de nuestra necesidad de Dios, habla de la promesa de Dios, habla del poder de Dios. Vemos cada una de esas cosas en las vidas de distintas mujeres en la Biblia. Habla de las promesas de Dios y del pacto de Dios con su pueblo. La promesa de Dios para la esposa de Abraham, Sara. Una promesa que parecía no cumplirse. Y la tristeza, la agonía, el sufrimiento de Sara a través de años y años. Las dudas a veces que tenía, los errores cometidos porque no podían aguantar, porque no podían esperar tanto. Y sin embargo, Dios quien siempre es fiel a su promesa, Dios que no se olvida de su pacto, y Dios que cuando ella ya ha pasado esa edad donde puede dar a luz, donde puede tener un hijo, Dios que responde y que le da ese hermoso hijo que se llama Isaac, Risa, ese hijo precioso tomado en sus brazos. Libro de 1 de Samuel, una historia parecida, una mujer que vive en un contexto familiar difícil, donde hay otra esposa y donde parece que esta esposa tiene todas las bendiciones, tiene muchos hijos y ella pasan los años y el hijo anhelado no llega nunca. Y relata como ella yendo al templo, rogándole a Dios, se cae de rodillas, se cae y parece que está tan angustiada de que sale el sumo sacerdote y está convencido de que está borracha. Y ella explica de que no es su angustia y ella rogando que el Señor responda. Y el Señor le responde y le da un hijo. El hijo que iba a ser el gran profeta Samuel. En el Nuevo Testamento tenemos a Elizabeth, que también ya de anciana tiene un hijo, Juan el Bautista. La promesa de Dios cumplida por medio de su vida, por medio de su vientre. Todos nosotros creo que Dios pone en nosotros el deseo de tener hijos, de ver nuestra vida duplicada en la vida de otra persona. Yo como padre lo vivo como una bendición incomparable. Y después tener nietos es como si fuera más bendición aún. Y sinceramente no sé lo que sería sentir de que eso que muchos otros han podido gozar, yo no lo podría gozar. Y yo sé que para la mujer es algo tan íntimo y tan caro. Dios tiene compasión. Dios ve ese dolor. ¿Y cuántas veces hemos visto familias que al no tener hijos
y casi con una desesperación, rogándole al Señor. Y el Señor responde con un hermoso hijo, una hermosa hija. Dios es un Dios que cumple su promesa. Y nosotros en esto encontramos grandes verdades sobre la personalidad de Dios, sobre quién es Dios. En el versículo 5. Piensen este versículo en el contexto de la mujer desesperada por tener un hijo. Dice en el versículo 5, tu marido es tu hacedor. Dos ideas que se juntan, dos ideas que a lo mejor no tenemos la tendencia de incluir en el mismo pensamiento. Tu marido, el que te ama, tu marido, el que te protege, es también el hacedor. Él tiene el poder de la creación. Y no hay nada que Él no puede hacer. Tu marido, el que te quiere, el que te protege, el que te cobija, es también tu hacedor. Estas son palabras de consuelo para Israel. Pero también deben ser palabras de consuelo para la mujer desamparada. Dios acudió al llamado de Sara. Dios acudió al llamado de Ana. Dios acudió al llamado de Elizabeth. Dios responde. Dios es un Dios que no se olvida de su pacto, de su promesa. Y Dios es el que ha hecho todas las cosas. Dios tiene por un lado el deseo de cumplir su pacto, el ánimo de cumplir con su pacto, y tiene por el otro lado la capacidad de hacerlo. Porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos. ¿Quién es tu marido? Jehová de los ejércitos. Y tu redentor, el que te ha redimido, el que te ha sacado de la tierra de Egipto, el que ha perdonado tus pecados, el que ha derramado sobre ti su sangre. Tu hacedor, tu marido, es también tu redentor. Dios de toda la tierra será llamado. Entonces empezamos con esta idea de la mujer estéril, la mujer que no puede dar a luz, que no puede generar de su propio cuerpo nueva vida y se siente desolada. Isaías nos asegura de que Dios es un Dios de compasión y un Dios que cumple con su promesa y un Dios que es capaz de hacer todo lo que ha pactado. Ahora, ¿qué es lo que hace este Dios específicamente? En este contexto entendemos que es un Dios que da fruto. En el versículo 1 dice, regocíjate, oh estéril. ¿Por qué? Tu Dios es tu marido, tu Dios es tu hacedor, tu Dios es el que te ha redimido, tu Dios es el Dios el Señor de los ejércitos. Regocíjate. Tienes que ver tu condición de estéril en ese contexto de un Dios que te ama y un Dios que es capaz de responder. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. ¿Quién lo dijo? Jehová ha dicho, la desamparada va a tener más hijos que la que parecía tenerlo todo. Es un Dios que responde a la angustia, a los llamados de la mujer estéril. Dios da fruto. Ensancha el sitio de tu tienda. Las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no sean escasas. Alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas. Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones. Vas a tener un hijo y vas a tener más, y tus hijos se van a hacer múltiples. Y si prestamos atención, podemos escuchar ecos del Evangelio en estos versículos. Cuando habla de que va a heredar naciones,
Te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones. ¿Qué descendencia? Está hablando simplemente de los judíos, nación numerosa. ¿O está hablando de un descendiente? De un descendiente que se va a sentar en el trono de David. De un descendiente que va a reinar sobre las naciones porque le pertenecen. Está hablando del Señor Jesús. Es una profecía del Mesías que habría de venir. Tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Por lo tanto, no tenés que temer, pues no serás confundida, no te vas a avergonzar, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la frente de la viudez. No tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor. Dios es un Dios que anhela dar fruto a su pueblo. En el libro de Juan, Jesús nos enseña de que nos has puesto para dar fruto y para que ese fruto permanezca, porque por medio de ese fruto que permanece, Jesús es glorificado. Es el propósito de Dios, glorificar a su Hijo. ¿Cómo glorifica Dios a su Hijo? Dándonos fruto a nosotros. Ese es el propósito eterno de Dios. El libro de Filipenses nos dice que viene el día en que toda rodilla se va a doblar, toda lengua va a confesar que Él es Señor. Es el propósito de Dios que en ese día haya hijos de todas las naciones, miembros de cada tribu, de cada etnia, de cada nación, arrodillados frente al trono, adorando al Hijo. Es el propósito histórico de Dios, el plan de Dios. Todo se mueve en esa dirección. Todo apunta a ese día glorioso en que las naciones se van a arrodillar frente al Señor Jesús. Dios ha escogido hacer eso por medio nuestro. Es su propósito darnos fruto para la gloria de su Hijo. ¿Qué hace Dios? Dios da fruto. Dios da hijos. Dios da nueva vida. Hay un tremendo eco del futuro plan misionero de Dios en esto. El versículo 3, ya lo hemos visto. Tu descendencia heredará naciones. Versículo 5. Porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre. Y tu redentor, el que redime a su pueblo, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Jesús va a ser el Señor de toda la tierra. Reina en la Argentina hoy, no como debe, pero algún día esta nación le va a pertenecer como herencia. Reina en Chile hoy en día como debe, todavía no, pero el Señor será Señor de Chile y va a ser Señor sobre cada continente de este planeta. Y cada nación le va a rendir culto, cada nación va a reconocer que Él es el legítimo dueño, el legítimo Señor de este planeta. Dios es un Dios grande. Es el Redentor. Es el Señor de las huestes, el Señor de los ejércitos. Es el hacedor de todas las cosas. Guillermo Cari no se equivoca cuando dice, debemos esperar grandes cosas de Dios. Pero ahí no termina. Debemos esperar grandes cosas de Dios si hemos entendido quién es Dios y cuál es su propósito. Como dijo Guillermo Cari, también debemos emprender grandes cosas para Dios.
La teología sana siempre desemboca en misiología. Yo creo que en nuestro continente estamos viendo quizás los albores de un avivamiento. Hay una nueva preocupación por la sana doctrina, por estudiar la teología como se debe. Una nueva preocupación por someterse a la verdad de las Escrituras. Un nuevo entendimiento de la soberanía de Dios. Pero todo esto puede volverse muy teórico. Todo esto puede ser nada más algo que alimenta nuestra cabeza, nuestro intelecto y nuestro ego. Si nuestro estudio de los grandes teólogos del pasado no termina en la movilización, no hemos entendido. Los descubrimientos de Lutero llevaron a la predicación del Evangelio. Los estudios de Calvino llevaron a la extensión del Evangelio. El trabajo teológico de Jonathan Edwards produjo grandes avivamientos y la extensión del Evangelio. Y la renovación teológica de los hermanos de Northamptonshire llevó al nacimiento del movimiento moderno de misiones. El Espíritu Santo obra por medio de su palabra. Y los propósitos de Dios no han cambiado. Los mandamientos que recibieron los apóstoles siguen vigentes. La gran comisión, hermanos, es para nosotros. Nosotros debemos sentir el peso de ese mandamiento y nos debe movilizar. Si creemos en un Dios soberano, debemos preocuparnos por ser obedientes a este Dios soberano. Tantas veces se habla de la soberanía de Dios, pero nadie mueve un dedo por obedecerlo cuando nos manda a los fines de la tierra. Guillermo Cari entendió de que este gran Dios, si entendemos quién es Él, debemos esperar grandes cosas de Él. Y si esperamos grandes cosas por Él, debemos ser coherentes con esa fe, con esa esperanza. Y la coherencia con ese entendimiento de la naturaleza de Dios nos obliga a levantarnos y poner los pies en movimiento y llevar el Evangelio a donde todavía no se ha escuchado. Esperemos grandes cosas de Dios. Debemos también emprender grandes cosas para Dios. Parte del genio de Guillermo Cari era de que entendió de que había que demostrar teológicamente de que la Gran Comisión es todavía vigente para nosotros. Los que han leído la investigación saben que hay todo un argumento teológico defendiendo el concepto para ellos en ese momento un poco novedoso de que la Gran Comisión todavía era para ellos. Pero en la investigación enseguida empieza a hablar de cosas muy prácticas. ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo vamos a avanzar? ¿Cómo vamos a levantar fondos? ¿Cómo vamos a formar un equipo?
Su texto era el versículo 2. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Estas son cosas muy prácticas. Si el Señor te va a dar hijos, hace lugar para ellos. ¿Qué hace una pareja recién casada que recibe la grata noticia que viene un hijo? Ay, ¿qué color vamos a pintar el cuarto? Y hay que comprar esto, y la cuna, y una cosa y la otra cosa. Y empezamos a hacer lugar porque viene un nuevo miembro de la familia. ¿Cómo sabemos? Porque está la promesa evidente, es evidente la promesa. La promesa se hace cada vez más evidente. El hijo viene en camino. Guillermo Cari nos está diciendo, ¿quién es Dios? Dios es el que da hijos a la que nunca ha tenido hijos. La estéril va a tener hijos. Si Dios es quien parece ser, si Dios ha prometido esto y Dios es capaz de hacerlo, entonces ¿creemos o no? ¿Es teórico o no? Si sabemos de que Dios es este Dios y sabemos que Dios va a dar fruto, entonces tenemos que agrandar la carpa. Empecemos ya. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. ¿Cuánta fe tenés? ¿Qué es lo que va a hacer tu Dios? Esto nos pasa siempre. Le estaba contando al doctor Sills que nosotros hace varios años ya, en el 97, 98, no me acuerdo exactamente el año que Dios nos dio este lugar. Y cuando nos dio este lugar dijimos, es enorme. Y ahora el domingo no entramos. Nuestra visión fue una visión limitada. Ahora Dios tiene otras formas de trabajar. Ha sacado gente de acá para que empiecen iglesias en otras partes. Pero ¿cuántas veces dejamos que nuestra visión, nuestro entendimiento de quién es Dios nos limita? Limita nuestra obediencia. No nos animamos a tomar pasos, porque ¿qué van a decir? Si todavía no hay evidencia de que estoy embarazada, ¿por qué ando comprando cosas? Todavía no sé si es así. Dios dijo que nos va a dar fruto. Es el propósito de Dios, agrandar su reino. Esperar grandes cosas de Dios, emprender grandes cosas para Dios. Sin miedo y sin vergüenza. No temas, pues no serás confundida. Con regocijo, cuando sabemos que Dios va a cumplir su promesa nos llena el corazón de alegría. Regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Levanta canción y da voces de júbilo. Dios va a responder. Ya podemos regocijarnos. No sabemos cómo vamos a hacer, no sabemos cómo vamos a mandar gente a donde sea, pero Dios va a responder porque estamos actuando en obediencia. Regocijémonos ya, porque Dios va a responder. La fe, en última instancia, debe ser expresada por medio de acciones concretas y prácticas. Ensancha el sitio de tu tienda. Las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. ¿Qué significa en términos prácticos para nosotros? ¿Estamos planificando? ¿Estamos trabajando? ¿Estamos
buscando de extender el Evangelio a otras partes, hay muchos pasos concretos que debemos tomar. Debemos preparar gente. Para eso está el seminario CARI. Debemos predicar el Evangelio en otras partes. Debemos estar pensando en mandar nuestros jóvenes en viajes misioneros de corto plazo. En esta semana hemos estado hablando con el Dr. Seals y hay muy interesantes puertas que se empiezan a abrir. Ellos tienen un ministerio que tiene que ver con la oralidad. Él va a hablar de eso. Algunos por ahí no saben de qué se trata. Esta semana van a aprender de qué se trata eso. Debemos capacitarnos. Debemos dejar que Dios se obre en nosotros y nos prepare espiritualmente. ¿El Señor nos va a usar? ¿Puede usarnos? Creemos de que sí, entonces preparémonos. Debemos extender nuestra carpa. Muchos de ustedes, el Señor los quiere llamar. Extiendan su carpa. Algunos de ustedes que son pastores, les gusta la idea de las misiones, pero no tomaron ningún paso práctico hasta ahora. Es todo teórico hasta ahora. No debe ser algo teórico, debe ser algo real. La fe expresada por acciones concretas y prácticas. Terminó esa reunión de los pastores de la Asociación Bautista de Northamptonshire. Habían escuchado un mensaje sin duda mucho mejor que mi versión de hoy. ¿Cómo me gustaría haberlo escuchado? Sabemos que fue un buen mensaje, porque los otros pastores entendieron. Antes de terminar esa reunión, hicieron una reunión de negocios. Y en la reunión de negocios tomaron esta decisión, resolución, que un plan se prepare para presentar en la próxima reunión, para formar una sociedad. Para propagar el Evangelio entre los paganos. Una sociedad para propagar el Evangelio entre los paganos. El próximo mes, en el pueblo de Kettering, donde Andrew Fuller era el pastor, tomaron otro paso práctico. Lo nombraron a Andrew Fuller como primer secretario de la misión y recibieron la primera ofrenda de la nueva sociedad. Ensancharon la tienda, extendieron las cortinas de su habitación. No fueron escasos. El monto de su ofrenda no fue muy grande, pero fue una ofrenda sacrificial, porque algunos pastores, para cumplir con lo que habían prometido, tuvieron que meter un pagaré en la ofrenda. Alargaron las cuerdas y reforzaron las estacas.
entendieron quién es Dios. Por lo tanto, de Dios esperaron grandes cosas. Y porque esperaban grandes cosas de Dios, fueron obedientes al mandamiento divino. Y también emprendieron grandes cosas para Dios. Que Dios haga esto entre nosotros.